El zumbido de la luz fluorescente era la primera señal, la primera nota en la sinfonía monótona que era cada uno de mis días. Le seguía el clic rítmico de decenas de teclados, un latido mecánico que marcaba el pulso de un lugar sin alma. Me sentaba frente a la pantalla y el reflejo me devolvía la imagen de un extraño con el rostro cansado. Ya no recordaba cuándo había dejado de reconocerme, cuando el brillo de mis ojos se había rendido al parpadeo azulado de los datos. Mi mundo era un mar de cubículos grises, islas de resignación en un océano de moqueta desgastada. Cada mañana, el aroma a café quemado y a desesperanza contenida llenaba el aire reciclado. Hacía mi trabajo, movía papeles, enviaba correos, asistía a reuniones donde las palabras importantes nunca se decían. Hablábamos de objetivos, de sinergias, de proyecciones, pero nunca de la pesada carga que todos llevábamos sobre los hombros. Éramos piezas de un engranaje que no entendíamos, girando sin cesar hacia ninguna parte. A mi alrededor, los rostros de mis compañeros eran espejos. Veía en sus miradas la misma fatiga, la misma pregunta silenciosa. Compartíamos sonrisas forzadas en el pasillo y un silencio cómplice que gritaba más que cualquier protesta. Sabíamos que algo estaba roto, no solo en la empresa, sino dentro de cada uno de nosotros. Pero el miedo era un muro invisible que nos mantenía aislados en nuestras celdas de 3 paredes. El miedo a perder lo poco que teníamos, el miedo a ser el único que se atrevía a sentir. La jornada había terminado para el sol, pero no para nosotros. La luz anaranjada del atardecer se colaba por las ventanas, pintando franjas cálidas sobre un entorno frío y funcional. Uno a uno, mis compañeros recogían sus cosas, sus movimientos lentos, como si cargaran con un peso invisible. Yo seguía allí, atrapado por una tarea que parecía no tener fin. Entonces, mi pantalla se iluminó con un nuevo correo. No era una petición, era una orden disfrazada de urgencia, una exigencia que ignoraba por completo el reloj y la vida que existía más allá de aquellas paredes. Y mientras leía aquellas palabras frías, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No era resignación, no era cansancio, era una chispa, diminuta y peligrosa, que nacía en el fondo del vacío. La chispa no se apagó, al contrario, ardió con una furia silenciosa, alimentada por años de silencios y mañanas grises. Miré las palabras en la pantalla, impersonales, exigentes, y por primera vez no vi una tarea, sino los barrotes de mi celda. No eran de hierro, eran de costumbre, de miedo. El verdadero terror no era el correo, ni el jefe invisible tras él, ni siquiera la amenaza velada de perder un trabajo que me estaba matando lentamente. El verdadero terror era esa imagen en el reflejo del monitor apagado, ese hombre que había aceptado su condena sin un juicio. Un frío lúcido recorrió mi cuerpo, despejando la niebla del agotamiento. Comprendí que cada hora extra, cada fin de semana sacrificado, cada sí que en realidad era un no, no era una muestra de compromiso, sino una rendición. Le estaba entregando mi vida a un sistema que ni siquiera conocía mi nombre. A mi alrededor, las pocas luces que quedaban encendidas parecían velas en un velatorio, el de nuestras propias vidas. Vi a María, de contabilidad, con la mirada perdida en una hoja de cálculo, su silueta encorvada bajo el peso de algo más que el trabajo. Vi a Carlos, el de marketing, frotándose los ojos, un autómata programado para un último esfuerzo. Éramos fantasmas habitando un mausoleo de productividad. Y entonces, lo hice. No hubo un grito, ni un golpe en la mesa. Mi rebelión fue un movimiento casi imperceptible. Aparté los dedos del teclado. El clic que nunca llegó fue el sonido más atronador que había escuchado en años. Con una calma que no sabía que poseía, moví el ratón y apagué el monitor.
Por primera vez en mucho tiempo, el único zumbido que escuchaba era el de mi propia sangre, corriendo con una mezcla de terror y euforia. La mañana siguiente no llegó con el zumbido de una luz fluorescente, sino con un rayo de sol que se abría paso entre las persianas. No había despertador, solo la lenta conciencia de un día que me pertenecía por completo. El pánico era un animal agazapado en un rincón de mi estómago, susurrando dudas, recordándome las facturas, la incertidumbre. Pero en lugar de dejar que me devorara, lo reconocí. Le di un nombre, y luego hice algo que la rutina me había hecho olvidar. Preparé un café sin prisa, sintiendo el calor de la taza entre mis manos, observando el vapor ascender hacia la luz. Mi primer acto de transformación no fue grandioso, fue pequeño, consciente y profundamente humano. Abrí mi ordenador, pero esta vez no para responder correos, sino para enfrentarme a la verdad de mis números. Las hojas de cálculo no eran sobre proyecciones de ventas, sino sobre mis propios ahorros, mis gastos, el tiempo que podía comprarme. No era mucho, pero era suficiente. Tracé un plan, no para encontrar otro trabajo igual, sino para construir algo diferente, una vida, no una supervivencia. Cada número que escribía, cada presupuesto que ajustaba, era un ladrillo que ponía en los cimientos de mi nueva libertad. La disciplina que había aprendido en la oficina, ahora la usaba para mi propia causa, para mi propia liberación. En el fondo de un armario encontré una caja cubierta de polvo. Dentro, mis viejos cuadernos de dibujo, lápices desgastados. No eran obras de arte, eran pedazos de un yo que había olvidado, un lenguaje que había dejado de hablar. Me senté en el suelo y empecé a dibujar. Al principio mis manos estaban torpes, extrañas, pero poco a poco la memoria volvió. Dibujé el rostro cansado que veía en el reflejo, pero esta vez le añadí una luz en los ojos. Dibujé los cubículos grises, pero los llené de plantas y de ventanas abiertas. No estaba escapando de mi pasado, lo estaba redibujando, dándole un nuevo significado. Días después, con la mano firme, volví a encender el teléfono. Me preparé para la avalancha de correos de trabajo, las llamadas perdidas, la furia de un sistema que no tolera las piezas sueltas. Y allí estaban, una tormenta digital de urgencia y reproche. Pero entre todo ese ruido, había una sola notificación que silenció a todas las demás. Un mensaje corto, de un número que reconocí al instante. Era de María. No preguntaba dónde estaba, no me juzgaba. Sus palabras eran sencillas, directas, un puente tendido sobre el abismo que yo había cruzado. Un mensaje que lo cambiaba todo. Las palabras de María en la pantalla del móvil eran solo dos. Gracias. Por tu valentía. El mensaje no necesitaba más. No era una invitación a volver, ni una crónica de las consecuencias. Era el eco de mi rebelión, la prueba de que mi acto silencioso no se había perdido en el vacío. Era el sonido de una semilla germinando en la tierra reseca de aquella oficina. Semanas después, nos sentamos en una cafetería bañada por el sol de la tarde. Ella me contó que mi silla vacía se había convertido en un monumento. Un recordatorio. Me dijo que Carlos, el de marketing, ahora se iba a su hora, sin excusas. Que en las reuniones, el silencio ya no era de sumisión, sino de una tensa evaluación. Mi partida no había derribado los muros, pero había demostrado que existían. Había abierto una grieta, por la que tímidamente empezaba a filtrarse la luz. Mi vida ahora no es una gran historia de éxito empresarial. No soy millonario. Mi conquista es más silenciosa, más profunda. Mi estudio es una pequeña habitación en mi apartamento, donde la única luz fluorescente es el sol que entra por la ventana. El único zumbido es el de la ciudad lejana. Y el único ritmo, el de mi propia respiración. Con mis viejos lápices, ahora doy vida a las historias de otros. Pequeños encargos, ilustraciones para libros infantiles, retratos de gente que sonríe con los ojos. Cada trazo es una afirmación de mi libertad. He cambiado las proyecciones de vendas por la perspectiva de un paisaje. He reemplazado la sinergia corporativa por la conexión real con cada persona para la que trabajo. Mi riqueza no está en una cuenta bancaria, sino en el lujo de ser el dueño de mis horas, en el sabor del café sin prisa, en el rostro que me devuelve el espejo, que por fin, después de tanto tiempo, vuelvo a reconocer como el mío.
Comprendí que la rebelión más grande no siempre comienza con un grito de guerra, sino con un susurro interior, con la decisión de apagar una pantalla, de levantar la vista del suelo, de dar un paso en una dirección que es solo tuya. No se trata de incendiar puentes, sino de construir uno hacia ti mismo. La verdadera libertad no es la ausencia de obligaciones, sino la presencia de una elección. La elección de decir basta. La elección de definir tu propio valor, en lugar de dejar que un sistema te ponga precio. Porque al final, la celda más difícil de derribar no está hecha de paredes de hormigón, sino de nuestros propios miedos. Y la llave no está en manos de nadie más. Siempre ha estado en nuestro bolsillo, esperando el momento en que reunamos el coraje suficiente, no para escapar, sino para simplemente abrir la puerta y salir a caminar bajo nuestro propio cielo.